Vamos a resolver este ejercicio. Es un vector en un plano tridimensional. Tenemos aquí una fuerza de 20 libras que tiene un ángulo con respecto al eje Y de 55 grados. Su proyección hacia el plano horizontal va a reflejar una fuerza H, que es un auxiliar, y de aquí vamos a calcular la fuerza en X y la fuerza en Z. Hay que considerar que esta FH está a 35 grados desplazado después de Z. Hay que considerar aquí que tanto el eje X como el Z están en un plano horizontal. Están horizontalmente. Solamente la Y está en un plano vertical. Por lo tanto, del eje X al eje Z hay 90 grados. Esto es como si estuvieran cruzados a 90 grados de un eje al otro. Entonces, del X a la Z hay 90 grados. De la Z a la menos X hay otros 90. Entonces, lo que vamos a tomar en cuenta aquí, para empezar, el ángulo θY, este ya lo conocemos, es de 55 grados. Y el ángulo que le llamamos φ es el ángulo de FH con respecto al eje X, hasta donde se encuentre FH. Así que si de X a Z hay 90 más 35, pues entonces vamos a tener 125 grados. 125 grados. Ahora vamos a comenzar los cálculos para determinar las componentes FY. Primeramente, comenzamos con FY. Así que FY es igual a la magnitud de F por el ángulo θY. Así que FY va a ser igual a la fuerza, que es de 20 libras, 20 por el coseno de 55 grados. Haciendo números, tenemos que FY me da 11.47. Y aquí podemos también apoyarnos porque la proyección hacia el eje Y es del origen hacia arriba. Por eso me va a dar positivo. Continuando con el cálculo, lo que sigue es FH, que es la auxiliar. Y para FH es igual al valor de F por el seno de θY. Aquí es coseno. Así que FH es igual a 20 por el seno de 55 grados. Así que FH me va a dar 16.38. Ahora vamos a calcular la magnitud de Fx. Y para Fx vamos a multiplicar el valor de FH por el coseno del ángulo φ. Por lo tanto, Fx es igual a 16.38 por el coseno de 125 grados. Así que Fx
me va a dar menos 9.39. Y aquí lo podemos ver en la gráfica. Si de FH proyectamos hacia el eje X, me está diciendo que el vector o la componente fx está del origen hacia la izquierda. Por lo tanto, es negativo. Continuando con la fz, que es la última componente rectangular, tenemos que fz es igual también al valor de fh por el seno del ángulo phi. Así que fz es igual a 16.38 por el seno de 125 grados. Así que fz me va a dar 13.41. Y lo podemos verificar también en nuestra gráfica, porque de FH hacia el eje Z, Z se mueve del origen hacia el frente de nosotros, entonces hacia el frente es positivo, hacia atrás es negativo. Y aquí aparece hacia el frente de nosotros. Bien. La comprobación para verificar que nuestros cálculos son correctos es hacer que f igual a la raíz cuadrada de fx al cuadrado más fy cuadrada y por último más fz al cuadrado. Así que f es igual a raíz cuadrada de la fx que nos dio menos 9.39 al cuadrado más la fy que es 11.47 al cuadrado y el último más 13.41 al cuadrado. Si nosotros hacemos la suma de los cuadrados, nos va a quedar ahora 88.172 más 131.56 más 179.828. Y esto nos va a dar un total de 399.56 y raíz de 399.56 son 19.98, aproximadamente los 20. Para calcular los ángulos, vamos a decir nosotros que θ x es igual al coseno inverso de fx entre f. Por lo tanto, θ x es igual al coseno inverso del valor de fx que ahora nos dio negativo, que es menos 9.39 entre 20. Así que θ x nos va a dar 118 grados. El de θ z sería
El de teta y ya lo conocemos, que son los 55 grados. Este no lo vamos a hacer ahorita. Pero el de teta z, que es igual al coseno inverso de la magnitud de la fuerza en z entre F. Así que teta z es igual al coseno inverso de 13.41 entre 20. Y así teta z es igual a 47.89 grados. La comprobación para verificar que los ángulos estén correctos es, vamos a hacer que el coseno teta x al cuadrado más coseno teta y al cuadrado y más el coseno de teta z al cuadrado nos debe dar igual a 1. Así que tenemos que el coseno de 118 grados al cuadrado más el coseno de 55 grados al cuadrado más el coseno de 47.89 al cuadrado debe ser igual a 1. Y el coseno de 118 es menos 0.469 cuadrado más 0.573 al cuadrado y por último 0.67 al cuadrado igual a 1. Así que el cuadrado de punto 469 es 0.219 más 0.328 más 0.448 igual a 1. Todo eso al sumarlo me va a dar 0.995, pues que es aproximadamente el 1. Y así es como se realiza la comprobación de los ángulos. Tenemos por aquí otro ejemplo más. Este es un vector de 70 kilogramos que está dirigido hacia abajo y tiene un ángulo de referencia de 25 grados con respecto al eje Y negativo. Por lo tanto, aquí nuestro ángulo con el cual vamos a iniciar el estudio para determinar el valor de las componentes rectangulares, el ángulo con respecto a Y, o sea, el ángulo teta Y, tendría que ser, si me dice que aquí hay 25 grados
pero para el ángulo θ y tengo que contar desde el eje y positivo hasta donde esté el vector que estoy analizando. Es el de 70 kilogramos. Si hay de y a menos y 180 grados y le resto los 25 grados para posicionarme donde está el vector, entonces estamos hablando que el ángulo θ y vale 155 grados. Este vector de 70 kilogramos, al proyectarse hacia la parte que divide lo de arriba con lo de abajo, es donde se forma FH. Tiene un ángulo de 30 grados, pero antes de llegar a menos z. Hay que recordar aquí que el ángulo de phi es el que empieza a girar desde el eje X alrededor del eje Y, alrededor, circulando por esta parte. Entonces, de X a Z hay 90 grados. De Z a menos X, aunque aquí no se vean 90 grados, hay 90 grados. Entonces ya llevamos 180. De menos X a menos Z hay otros 90 grados. Igual aquí se ve que está más abierto, pero es que está visto desde otra perspectiva. Entonces, si ya llevo 90 más 90, y si avanzar otros 90 hasta menos Z serían 270. Pero como FH está 30 grados antes de llegar a menos Z, entonces quiere decir que el ángulo phi tiene un valor de los 270 menos los 30, que son 240 grados. Y entonces, ahora sí ya podemos iniciar nuestros cálculos. Vamos a ver aquí que por ejemplo, el FH al proyectarse sobre el eje Z, pues va a tener más o menos algo parecido como esto. O sea que esta va a ser mi FZ, que va a estar del origen hacia atrás. Y al proyectarse hacia X, este FH hacia X, pues va a tener más o menos esto. Hacia acá. Aquí va a quedar la FX del origen hacia la izquierda. De igual modo, para la Y, estamos viendo que si tiene 25 grados antes de llegar al eje menos Y, entonces quiere decir que esta también va para abajo. O sea que todas las fuerzas van a ser negativas. Ahí va a quedar entonces aquí la FY, de este lado la FX y hasta acá la FZ. Así que continuamos entonces. Primero calculamos el valor de la fuerza con respecto al eje Y. Y decimos que Fy es igual a la magnitud de F por el coseno de θy. Entonces, Fy es igual a 70 kilogramos coseno de 155. Así que Fy me va a dar menos
63.44. La que sigue es la auxiliar FH. Y FH es igual a F seno de teta Y. Así que FH es igual a 70 por el seno de 155. Así que FH es igual a 29.58. Seguimos con Fx. Para Fx es igual a FH, que son 29.58 por el coseno del ángulo phi, que son 240. Así que Fx me va a dar menos 14.79. Y por último Fz. Y Fz es igual a 29.58 por el seno de 240 grados. Así que Fz es igual a menos 25.61. Los ángulos. El ángulo θ x es igual al coseno inverso de la magnitud de la fuerza en x, que es menos 14.79 entre 70. Así que θ x nos va a dar a coseno inverso de menos 0.211, y con esto θ x me va a dar 102.19 grados. El θ y ya lo conocemos, que es de 155. Ya nada más nos queda calcular el valor de θ z, que es igual al coseno inverso de la fuerza en z, que es menos 25.61 entre 70. Así que θ z es igual al coseno inverso de menos 0.365. Y con esto θ z me da un valor de 111.46 grados.